Yo pienso que es una conjunción de varios factores. Desde luego, el telón de fondo es la inconformidad de quienes no aceptan el que se haya hecho el aeropuerto Felipe Ángeles. Les molestó muchísimo y se esmeran tanto en bloquear como en exagerar la nota. El aeropuerto de la Ciudad de México ha estado saturado en otras ocasiones y no tiene o no ha tenido la misma difusión que ahora. A esto hay que agregar el que se están dando cambios al interior del aeropuerto. Llegó la Secretaría de Marina, había contrabando, había introducción de droga y esto seguramente no les pareció a los que tenían control de estas actividades. Agréguese que también las líneas aéreas no ayudan y otros asuntos, la saturación misma, porque para justificar el atraco que significaba el aeropuerto de Texcoco, prácticamente paralizaron el aeropuerto de Toluca y saturaron el aeropuerto de la Ciudad de México para justificar el que hacía falta la construcción del aeropuerto en Texcoco. Entonces, sí hay un exceso de tráfico aéreo que se está controlando y hay alguna resistencia de líneas a trasladarse al aeropuerto Felipe Ángeles. También quiero aclarar de que a nadie se le ha obligado. El aeropuerto Felipe Ángeles es un gran aeropuerto, es ya un aeropuerto funcional y va a ser el mejor aeropuerto de México dentro de poco, con muchos vuelos, pero estamos en este proceso de transición. Entonces eso es lo que está sucediendo y ya está muy politizado. Ayer estaba yo viendo a una pasajera con un grupo que pedí incluso la investigación. Tardó 31 minutos desde que bajó del avión hasta que salió del aeropuerto. Donde la detuvieron más fue en aduana y el promedio desde que baja uno del avión hasta que sale en un aeropuerto internacional es media hora y aquí fueron 31 minutos. Pero claramente la señora y sus tomando videos, sin temor a equivocarme, es militante o simpatizante de un partido conservador y por eso posiblemente me estás preguntando. O sea, porque salió en redes sociales. Entonces, son todos estos elementos. Ya estamos tomando medidas y vamos a terminar de poner orden. También por la inconformidad, la vez pasada lo comentaba yo, hay campañas para decir que la culpa es de los marinos o de aduana o que es una instrucción del presidente. Hoy mismo se van a tomar medidas. ¿Cómo cuáles? O mejor dicho, se van a seguir tomando medidas, porque ya el que esté la Marina ya fue una decisión que se tomó. Pero no tiene nada que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles, tiene que ver con una mayor y mejor vigilancia, más seguridad, y eso se está logrando, en eso se está avanzando. Pero eso es lo que no les gusta a los que han manejado durante mucho tiempo el aeropuerto y también las líneas. Es que tenemos una campaña en contra desde hace algún tiempo en donde son capaces de inventar cualquier cosa en los periódicos, en la radio, en la televisión. Y no es un asunto de ustedes, pues, a los que respetamos muchos, es un asunto de los jefes de los medios. Es que los dueños de la mayoría de los medios de comunicación formaban parte del grupo dominante durante el periodo neoliberal. Entonces no era nada más el medio de información, sino eran sus vinculaciones con empresas, con corporaciones económicas, financieras, y ahora pues no pueden robar, para decirlo así, con toda claridad, como lo hacían, o ya tienen que pagar impuestos que no pagaban. Entonces, como ellos también son dueños de los medios, pues por eso la campaña, e inventan cosas, y desde luego en asuntos muy sensibles, o sea, son asuntos muy delicados, pero todo con el afán de perjudicarnos. El caso más claro es el de los jesuitas asesinados
lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua. Inmediatamente la campaña en contra de nosotros. El único prudente, uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la Iglesia Católica, fue el planteamiento de Francisco, del Papa Francisco. Otros, incluso ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona y aunque había orden de aprehensión y participaba en política, tenía protección. Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes. Ayer dije de que este señor Alarraqui era hitleriano, de pensamiento hitleriano, porque incluso aclaré de que puede no estar Hitler, puede no estar Mussolini, puede no estar Stalin, puede no estar Franco, pero las ideas nazifascistas, franquistas y el estalinismo existe, los ideales no mueren. Y a eso me refería, a los ideales. El señor Alarraqui pues es seguidor del pensamiento de Hitler. ¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels. Como 10 años fue el ministro de propaganda de Hitler. Bueno, ¿y qué decía Goebbels? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. Bueno, esa es la esencia de la estrategia del publicista o propagandista Alarraqui. Yo respeto mucho a la comunidad judía. Tengo muy buenos amigos en la comunidad judía. Marco Chabot, que es el presidente. Él firmó el de la comunidad pronunciamiento, judía, sí. lo conozco desde hace 20 años. Lo conocí en casa de don Isaac Saba, que era mi amigo, y de muchos de la comunidad judía, que son mis amigos, y son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación, nada más por sus ideales, sus pensamientos. ¿Quién está junto a él? Roberto Madrazo. O sea, mi adversario de tiempo atrás. No lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea, pues debe parecerse al ministro Saldívar, que ha hecho una buena labor, a pesar de que, con todo respeto, ese poder estaba y sigue estando muy echado a perder, desde jueces, magistrados, ministros, así como hay jueces, lo comentaba yo, rectos, con integridad, valor, a pesar de las amenazas, aplican la ley. Así hay otros que todo es dinero, protegen a delincuentes, tanto a delincuentes comunes y corrientes como a delincuentes de cuello blanco. Y eso pasa también con magistrados. Y bueno, sucedió hasta con un ministro que tuvo que renunciar. Pero ha ido mejorando bastante desde adentro, o sea, por ellos mismos, con autonomía, con independencia, el Poder Judicial. El ministro Saldívar es de primera, es una gente íntegra. Además, se conoce cuando una gente es honesta. Hagan un análisis de 100 políticos mexicanos, de los 3 poderes, y revisen sus discursos, o de 20 a la fecha, en la hemeroteca, y vean cuántas veces mencionan la palabra corrupción. Y se van a encontrar que de los 100, la minoría habla del tema. La mayoría lo omite, siendo la corrupción el principal problema de México. Cuando informa el ministro Saldívar, siempre habla de la corrupción. Eso es un distintivo. Entonces, ojalá y los ministros piensen en eso, mujeres, hombres, y que escojan a una gente íntegra. Lo que acaba de darse a conocer, creo que ayer ya sentenciaron, o es un auto de formal prisión, todavía no es sentencia. Pero eso es el que estaba ahí junto con de García Luna, pero es el que estaba en la imagen cuando... No, pero... ¿Cuando Vallarta? Pónganlo otra vez. No es que haya amnesia. Y esto, a diferencia del intelectual, que no debe de repetirse, del escritor, un dirigente, un gobernante tiene que estar repitiendo. Y nosotros no podemos olvidar para que
no se permita la repetición. 3 personas, una mujer que es su madre, este pequeño al parecer tiene 8 años, y hay una persona también que no tiene nada que ver, pero yo estamos hablando del paquete para que entiendan de cómo es que está sucediendo esto. Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda está casado con una mujer de origen francés, y esto, por supuesto... Levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Leonel qué? ¿Leonel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? 3. ¿Cuántas? 3, señor. ¿Tienes secuestradas? 3, señor. Órale. Mi novio me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A ver, ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no ordené nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama... Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Le duele algo? Sí, sí. ¿Le lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. Acerca de lo de Ayotzinapa, vamos avanzando en la investigación. Bien, ya se tienen muchos elementos. Sin embargo, no queremos apresurarnos, queremos tener todos los elementos, todas las pruebas. ¿Se está cerca de la verdad? Sí, sí, ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarla, porque acuérdense que es un proceso también judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas, hay que validarlas de acuerdo a procedimientos, pero ya tenemos mucho avance, que es una de las demandas incumplidas o de los compromisos que hice que no he podido cumplir. Este año va a quedar ya lo de Ayotzinapa. Sí, Gracias. en todos los casos hay atención especial, se le da seguimiento y para aclararlo se tendría que pedir a la Secretaría de Relaciones que nos presente un informe, ¿sí? Y lo va a hacer. Puede estar aquí también cuando ya termine su etapa de cuidado, porque tiene COVID, le dio COVID a Marcelo Ebrard, que sigue trabajando. Ayer estuvimos en comunicación por teleconferencia, no ha dejado de trabajar. Tomás Herón, que pues Sí, es un caso muy sí, emblemático. está en Israel, se le está dando seguimiento porque sí tiene mucha información, bastante información, sobre todo con lo de Ayotzinapa y los otros casos también, todos se les está dando seguimiento. En el caso de García Luna, sí consideramos que lo más conveniente es que se termine el juicio en Estados Unidos. Sí está hecha la investigación, se está trabajando aquí, pero conviene a todos que se termine el juicio. Lo único que pedimos es que ya no tarden más, que ya queremos saber qué sucedió. Lo que yo comentaba, 3 cosas son importantes en ese juicio. Primero, sí, es cierto de que estaba vinculado al narcotráfico, que recibía dinero y que le entregaba dinero a Calderón o en Los Pinos. Eso es lo primero. Si hay testigos y si hay pruebas suficientes, porque es una acusación de la Fiscalía del gobierno de Estados Unidos, no es cualquier cosa. Segundo, si no es cierto, nada, si le fabricaron el delito y todos son falsos testimonios y no hay pruebas, ¿quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué agencia estuvo a cargo de la investigación? ¿Por órdenes de quién? Eso es uno. Si, reitero, hay pruebas y testigos, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de García Luna? ¿Es nada más él? ¿Ahí se termina? ¿O se tiene que investigar a otros implicados? Entonces, es aclarar si es verídico, es definir, ¿actuó solo García Luna? 3, si fue García Luna con la complicidad de otras personas.
y si fueron funcionarios públicos. Y muchas cosas. ¿El dinero para qué? ¿Y lo electoral? ¿Y la compra de votos? ¿Y los acuerdos para el fraude? Tantas cosas. Por eso hay que esperar a que se resuelva. Pero sí es un asunto delicado, por más que lo traten de tapar aquí.